3, 2, 1. Muy buenos días a todos. Esta es la clase de anatomía patológica del grupo A, correspondiente al día 20 de abril del año 2020. Hoy vamos a ver un tema relacionado con patologías pulmonares crónicas. Se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Bien, no es una enfermedad como tal, sino un grupo de enfermedades. Una de ellas, hemos visto ya, es el enfisema. Y bueno, vamos al tema. Ojalá que hayan pasado un buen fin de semana. Y ahora, bueno, comenzamos. Cuando nos referimos a EPOC, no nos referimos solamente a una patología, nos referimos a varias enfermedades. Bien, si nos acordamos bien, hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de corazón, nos referimos a insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca congestiva no era una enfermedad, era el final de una enfermedad. Insuficiencia cardíaca es como acaba la hipertensión, así acaban las valvulopatías, así acaban las endocarditis. Cualquier enfermedad crónica termina como insuficiencia cardíaca. Bueno, pues en este caso hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Muchas enfermedades crónicas, pero sobre todo la bronquitis, enfisema, incluso asma, pueden acabar como una EPOC. ¿Bien? Bueno, básicamente, ¿en qué consiste esta patología? Hablando de epidemiología, es una enfermedad de base, bien, que es bastante común en países desarrollados. Hablamos de Europa, España sobre todo. Si alguien ha estado en Europa alguna vez, en España, por ejemplo, es algo muy común desde la adolescencia ver fumar a la gente. Entonces, por eso es que incluso ahora en esta época, en España, hay una altísima mortalidad por coronavirus, puesto que las personas que se están infectando son gente que tiene enfermedades de base como esta, como el EPOC. Bien, entonces se complica mucho la situación del paciente. De hecho, del 100% del presupuesto que tiene España para salud, aproximadamente el 20%, que es un porcentaje grande, 20% del presupuesto nacional para salud, se utiliza para este tipo de pacientes. Entonces se cuenta la prevalencia que tiene esta enfermedad. Aquí en Sudamérica, sobre todo en Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia, todavía no hemos llegado a ese extremo, pero sabemos que como la población actual joven está expuesta a contaminantes, está expuesta a tabaco, que es bastante común fumar hoy en día, de aquí a 10 o 20 años puede que esta enfermedad, este conjunto de patologías sea determinante y afecte también al futuro, ¿no? Bueno, ¿qué hay que saber? Primero que se puede tratar la EPOC, se puede tratar este conjunto de enfermedades, pero no se puede curar, porque hablamos de remodelación del sistema respiratorio. La principal causa suele ser tabaco o contaminantes, y algo que llama mucho la atención es que el paciente va a referir dificultad para respirar crónica. Por ejemplo, cuando un paciente con COVID-19, con coronavirus, refiere disnea, refiere incapacidad para respirar, está así. Imagínense que un paciente está haciendo esto 10, 20 años. Ese es el concepto de EPOC. Un paciente que tiene una limitación crónica del flujo aéreo, lo cual estimula o obliga al sistema respiratorio a adaptarse, a remodelarse. ¿Bien? ¿Cuáles son mis factores de riesgo? Bueno, pues básicamente, ya he dicho antes y me encanta recalcarlo siempre, el tabaco. ¿Bien? El paciente fumador es un paciente que es un altísimo factor de riesgo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar después? Después del tabaco o factores contaminantes, como por ejemplo el hecho de que esté con contacto constantemente con humo, con partículas en suspensión, por ejemplo, fábricas, eh, primero que nada va a estimular un proceso inflamatorio. Después de ese proceso inflamatorio hay una respuesta, ¿verdad? Hay secreción, hay mocos, toda esa inflamación típica que nos da cuando tenemos una alergia. Todos hemos tenido una alergia alguna vez, que sentimos algo que nos pica la nariz y que nos molesta, ¿verdad? Pues imagínense que pasa eso todo el tiempo. Se llama inflamación crónica. Eso estimula justamente con el tiempo esas remodelaciones que determinan limitaciones de flujo aéreo constantes. Es un bronquio que no se dilata como el enfisema, por ejemplo, o si se dilata, se queda así.
y aparecen los síntomas más adelante. ¿Y a quién tenemos la culpa? Bueno, pues aquí está una serie de un montón de factores que son los posiblemente los responsables de esto. Bien, hemos visto, por ejemplo, en el caso de déficit de alfa-1 antitrypsina, ¿se acuerdan? La alfa-1 antitrypsina era una proteína encargada del equilibrio entre lactasa y alfa-1 que determinaba justamente esa expansibilidad pulmonar conservada, ¿no? ¿A quién afecta más esto? Bueno, pues en principio se pensaba que afectaba más a los hombres porque eran los que estaban más en exposición, ¿verdad? Pero ahora se sabe que no. Realmente es ambos sexos por igual, pero últimamente, en los últimos 10 años, ha tenido mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Bien, esto no se sabe exactamente por qué, bien, pero está asociado la edad, el inicio de la menopausia en la mujer, hablamos de 50, 55 años, cuando empieza ya a manifestarse los síntomas acumulados de mucha vida, bien, pacientes asmáticos, bronquitis crónica, que es un tema muy aparte que vamos a ver, pero vamos a introducirlo aquí, y el hecho de que el paciente haya tenido antecedentes como por ejemplo de neumonía. Les voy a contar algo. Se ha comprobado en Europa y en Asia de que los pacientes, después de haber sobrevivido a una neumonía por coronavirus, por COVID-19, quedan con una lesión, se llama lesión en hielo, o lesiones como el hielo se les llama ya en pulmones, que dejan unas lesiones a nivel pulmonar que impiden ese lugar que se ha sido afectado, ya no tiene expansibilidad pulmonar. Bien, esas, por ejemplo, infecciones que dejan lesiones a nivel pulmonar determinan que el paciente a futuro desarrolle insuficiencias respiratorias o EPOC. Bien, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Rápidamente, lo van a ver en la materia de fisiopatología, pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿bien? Eh, Primero que nada, cuando yo me fumo un cigarro, por ejemplo, el humo, lo primero que hace, hemos visto, es produce una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Esta respuesta inflamatoria lo que hace para compensarse es aumentar la secreción mucosa, ¿no? El bronquio lo que hace es aumentar la producción de moco como un intento de responder a esa inflamación. Esto al principio nos pasa a todos, lo hemos visto, sentimos un olor que nos irrita, sentimos el humo de la parrillada, por ejemplo, cualquier cosa. Pero así como viene, a la hora o incluso como mucho un día después desaparecerá. Pero imagínense que continúe y continúe y continúe. Primero que nada, en la respuesta inflamatoria aparece un macrófago, ¿sí? Después del macrófago aparecen recién de respuesta tardía los linfocitos. Y ahí está, cuando hay respuesta linfocitaria es porque el daño se está perpetuando, está apareciendo eh, con mucho más tiempo de exposición a la respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a hacerlo así, ¿ya? Después de ese inicio, de esa noxa o lesión inicial, empieza a aparecer justamente esa neutrofilia, ¿verdad? Los macrófagos empiezan a aumentar, más tardíamente, hablamos de semanas o incluso meses, pueden aumentar los linfocitos, y estos linfocitos empiezan a estimular la respuesta inflamatoria a partir de las interleucinas. Las interleucinas son las productoras de respuesta inflamatoria, principalmente el factor necrosis tumoral y de interleucina 8. Esto se va a perpetuar durante años y aquí está el problema más grande de todo esto. No es una lesión de un día o dos. Cuando es una lesión de un día o dos, hablamos de una lesión corta, una lesión pequeña, que así como aparece se va a cicatrizar y desaparecerá. Aquí hablamos de una lesión diaria, todos los días, un cigarro y aumenta el linfocitos. Otro cigarro se destruye células epiteliales. Al regenerarse van a morir otra vez, entonces va a estimular un proceso inflamatorio que va a exigir remodelación. Esta remodelación la conocemos como metaplasia. Y con el tiempo, el nivel entre las tasas, bien, que son las que destruyen tejido viejo, y la alfa-1 antitrypsina que ayuda a regenerar, que mantiene ese equilibrio, va a desequilibrarse. Las elastasas aumentan, aumenta la destrucción del tejido, y lo que se va a regenerar ya no va a ser epitelio normal, ya no va a haber epitelio cilíndrico a nivel del bronquio, va a empezar a unirse fibras de colágeno con tejido epitelial escamoso. Hablamos de remodelación por metaplasia. ¿Bien? Esto estimula de que ese colágeno, que es como una especie de cicatriz en mis bronquios y bronquiolos, va a hacer que estos
estén duros, aguantan, pero ya no se pueden expandir, ¿no? El experimento que hacíamos normalmente con mis estudiantes era agarrar una bombilla, o en mi caso, por ejemplo, un bolígrafo, le quitamos la punta y empezamos a respirar por el bolígrafo. Traten de estar respirando eh, con el tubito, con ese tubo del bolígrafo durante 1 hora. No van a poder. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que va a entrar por este tubo pequeñito no es suficiente para lo que yo necesito. Pues imagínense, exactamente lo mismo le va a pasar a una persona que esté con una disfunción crónica pulmonar como la EPOC. Sus pulmones ya no se pueden expandir. Están tan sólidos, tan imposibles de expandirse que el aire que va a entrar no va a ser suficiente el espacio para que haga hematosis. ¿Bien? Entonces, este daño crónico, ¿bien?, es lo que va a determinar justamente esa limitación del flujo, baja la saturación del oxígeno del paciente, va a ser el típico paciente que está todo el tiempo con su mascarilla de oxígeno. ¿Por qué? Porque necesita la mayor cantidad de aire para respirar. El aire ambiente que nosotros respiramos tiene un 21% de oxígeno. Es decir, que yo hago esto y estoy inoculándome, me estoy respirando 21% de oxígeno. El resto es vapor, nitrógeno, argón y un montón de gases. Pero un paciente que tiene EPOC, ese 21% no le basta, no es suficiente para él. Necesita aumentarlo, entonces tiene que inhalar sí o sí oxígeno enriquecido, que tiene 60-70% de oxígeno puro, para mejorar mucho la perfusión alveolar. ¿Bien? Este, ¿Cuál es la clínica de mis pacientes? Bueno, pues el principal síntoma, por sobre todas las cosas, por lo que el paciente va a ir a consulta con ustedes, es esta palabra. Y podemos resumir casi toda la clínica del paciente con esa palabra: disnea. Bien, la disnea es la principal fatiga de mi paciente. Estas personas van a echarse en la cama, se echan de cúbito y no pueden respirar. La expansibilidad pulmonar se limita bastante cuando estamos echados. Cuando estamos levantados, el diafragma trabaja mucho mejor y por el mismo factor físico respiramos bien. Entonces, estas personas, otra cosa que no pueden es subir unas gradas o echarse en la cama, no pueden, tienen que estar sentados todo el tiempo. Y eso se llama ortopnea. La ortopnea significa la molestia o incapacidad del paciente para respirar en el decúbito dorsal. El único alivio que va a tener va a ser dormir con 3 o 4 almohadas. Al paciente le preguntamos: ¿usted con cuántas almohadas duerme? Y él nos dirá: no, pues yo duermo con 3, 4 almohadas, casi sentado. Bien. El siguiente síntoma, aunque es más común en la bronquitis, es la tos. ¿Bien? Ahora, ¿esta tos cómo va a ser? Bueno, pues en principio va a ser no productiva. Bien, va a ser una tos seca, la tos de perro que le llamamos, ¿no? Sin embargo, en casos como la bronquitis crónica, que es una subdivisión de la EPOC, digamos, es una subenfermedad, eh, la tos suele ser productiva. ¿Por qué? Porque, y esto lo voy a preguntar más adelante, así que anótenlo. En la bronquitis crónica, el bronquio está inflamado constantemente, lo que estimula que las glándulas mucosas produzcan más moco. Bien, tanto producen que esas glándulas empiezan a hipertrofiarse, empiezan a crecer las glándulas mucosas. ¿Bien? Crecen tanto que la secreción es constante, hay tanto moco en las vías respiratorias que el paciente se ve obligado a toser justamente para expulsar esos mocos. ¿Bien? Es una tos productiva, que con el tiempo las glándulas se van atrofiando y va volviéndose seca. Al principio es productiva en la bronquitis crónica y acaba siendo una tos seca. Bien, y en este caso, bueno, aparte hay que ver, ¿no?, sus antecedentes del paciente, si está expuesto a contaminantes, ver dónde vive, qué trabaja, si fuma o no fuma, que es la pregunta importantísima que hay que hacerle, y antecedentes del paciente. Está comprobado y comprobadísimo de que esas personas con antecedentes, por ejemplo, de asma o de haber tenido neumonías de niños, tienen gran factor de riesgo a desarrollar patologías pulmonares crónicas a futuro. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa, ¿bien?, porque quiero preguntarles a todos una cosa. ¿Quién recuerda, o le van a preguntar a su mamá más adelante,
¿quién de ustedes recuerda haberse enfermado de los pulmones cuando era niño? Tal vez no se acuerden, pero van a preguntar a sus papás más tarde. La mamá, nuestra madre sabe de todo, ¿no ves? No es todo nuestro historial médico. Pregunten o traten de recordar quién de ustedes se enfermó de, tuvo patologías respiratorias de neumonías, internaciones por alergias, crisis asmáticas o cualquier patología respiratoria cuando era niño. ¿Bien? Ah, y una cosa más. Voy a tomar la foto. Prende la cámara. Ya no me voy a reír, ya, de acuerdo, no se preocupe. Yo sé que está en su casa y no hay problema. Bueno, sonrían a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, apaguen la cámara, ya pueden ahorrar megas. Bueno, pues entonces lo que van a preguntar y me lo van a contar más tarde si quieren, o en la práctica me lo pueden contar también, es sus antecedentes de enfermedades pulmonares. Bien, Eh, por ejemplo, yo cuando era adolescente, hablamos de cuando tenía 12, 13 años, yo siempre he sido un niño muy sano, siempre hacía mucho deporte, cuando era niño me gustaba correr, nunca he tenido problemas, ¿bien? Pero a partir de la adolescencia, entre los 11 y los 13 años aproximadamente, empecé a desarrollar alergias, ¿bien? Empezaba a tener mi rinitis todo el tiempo, y incluso a partir de la adolescencia, sin ningún estímulo, sin haber tenido internaciones, empecé a presentar justamente, eh, y empezaba a salir muchos mocos, empezaba a toser, se me cerraba la garganta, ¿ves? Lo que nos llaman cerrar, no había broncoespasmo. No llegué a hacer asma nunca, pero sí empecé a desarrollar esta rinitis ahora. Y ahora, por ejemplo, cuando me despierto por las mañanas, siempre al despertarme, tengo esa rinitis. Se me hinchan los ojos. No es que me he despertado recién, llevo despierto desde las 6 de la mañana, pero tengo una rinitis. Estoy con mi papel higiénico, por ejemplo, y es siempre, siempre cuando me despierto por la mañana. A partir de las 9, 10, se me pasa completamente. Puedo atribuirlo a la contaminación, pero si nos hemos fijado ahora mismo, la ciudad está limpia. ¿Por qué? Porque no hay vehículos, ¿no? Entonces, puede ser un factor, ¿no? Nunca se me ha ocurrido ver por qué o cuál es la causa de que pueda producirse esta rinitis, ¿no? Pero la tengo ahí de base. Ahora puede que de aquí a 20 años, cuando yo ya sea un señor muy mayor, cuando tenga 80, 90 años, esto me produzca limitación del flujo aéreo y acabe desarrollando mi bronquitis o mi EPOC. Bien. Entonces, por eso es importante en el paciente, y ustedes tienen que saberlo, cualquier patología pulmonar, por más pequeña que haya sido, puede llegar a ser determinante en el futuro. Bien. Bueno, seguimos. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo lo vemos al paciente con EPOC? Hay dos tipos, ¿bien? Uno hemos visto del enfisema, que es el paciente típico, ¿no? El pink puffer se llama. Ah, antes de que continúe, y se me ha olvidado completamente y me disculpo de verdad, con ustedes avanzamos en enfisema, ¿verdad? Llegamos a tener tiempo para avanzar en enfisema con ustedes. Recuérdenmelo o mándenmelo por el chat. Enfisema pulmonar. Enfisema cuando había dilatación de los alveolos y se quedan así grandes. Bueno, ya. Vamos a verlo igual. De todas maneras, enfisema es parte de este grupo de enfermedades. ¿Ya? Eh, estos pacientes con EPOC crónicos pueden tener dos formas de manifestarse. ¿Bien? Uno va a ser el paciente enfisematoso. Su tórax va a ser ancho, redondo. Va a ser un paciente rojo, pero rojo, rojo. ¿Bien? Este paciente tiene una patología que se llama enfisema. El enfisema es parte de la EPOC, es parte del grupo de enfermedades crónicas.
Bien. ¿En qué consiste el enfisema? Pues rápidamente, ya lo vamos a avanzar el tema entonces. Es una patología donde el alveolo se dilata tanto que ya no puede volver a su sitio de antes. Nos acordamos bien, nuestros alveolos tan bonitos son como unas bolsas y son como unos globitos, ¿verdad? Unos globos que se expanden y vuelven a su lugar. Se expanden y vuelven, ¿no? Vuelven a su lugar. ¿Quién es el responsable de que este alveolo esté siempre fijo, siempre esté tenso? El que hace que cuando se expande vuelva a ser como era antes. El surfactante. Es el, Importante. eso es justamente el surfactante. ¿Y quién lo produce el surfactante? ¿Qué tipo de neumocito lo produce? ¿Uno, dos o tres? No, el tipo 2. El neumocito tipo uno es estructural, el que mantiene la estructura del tabique alveolar. El tipo 2 es el neumocito que produce surfactante. Y el neumocito tipo 3 también lo conocemos como macrófago alveolar, que es el encargado de la inmunidad, la defensa, ¿no ves? Bueno, pues en este caso hay un desequilibrio entre producción de surfactante y síntesis de alfa-1 antitripsina. Otra vez esa palabra tan rara, alfa-1 antitripsina. Esta proteína tan importante encargada de justamente de estimular la regeneración de los alveolos lesionados. O con un alveolo o un neumocito tipo 1 se lesiona o se regenera, la alfa-1 antitripsina se encarga de mantener esa estabilidad alveolar. En el paciente enfisematoso, por su misma condición de fumador, que es la principal causa, este alveolo, eh, el, la alfa-1 antitripsina y el surfactante empiezan a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que el alveolo pierde su capacidad elástica. Ya no es un alveolo como un globo que se expande y vuelve a ser como era antes, no. Este alveolo se vuelve sólido. Entonces, cuando el paciente respira, pasa esto. Fíjense que el alveolo ya no vuelve a ser como era antes. Se llena de aire, pero se queda así. Y esto pasa durante años. ¿Por qué? Porque el paciente, como su alveolo no se vuelve a su estado normal, se ve obligado a inspirar con más fuerza. Al principio hace esto, pero con los años se acostumbra a hacer inspiraciones profundas para esforzarse en que el alveolo entre la mayor cantidad de aire. Y el alveolo lentamente se va dilatando, creciendo, creciendo, de modo que el tórax, tanto esforzarme a respirar, que es un tórax ancho. Y como no hay buena perfusión a nivel alveolar, porque ese alveolo está básicamente grande y no hay perfusión, se ve obligado a compensarse. ¿Cómo se compensa? Pues aumentando los glóbulos rojos. Aumenta los glóbulos rojos, ¿para qué? Para que cuando yo respire capten la mayor cantidad de oxígeno y se pueda aprovechar al máximo. Pero al aumentar mi conteo de glóbulos rojos, mi sangre va a ser un poco más densa y mi imagen va a ser esa roja, casi rosada me voy a ver. Por eso este paciente con enfisema se llama pig puffer, ¿bien? Por tórax ancho, son muy flacos, delgaditos y además están rojos. ¿Por qué? Porque su hematocrito es altísimo. Por el contrario, el paciente bronquítico crónico es el paciente azul, por eso se llama blue water o blue blood, ¿ya? El paciente con bronquitis crónica, su problema de él no es el alveolo, ¿bien? El alveolo hasta cierto punto funciona, se expande, tiene buena perfusión. Su problema de él está a nivel bronquial. Ese bronquio está lleno de moco, tan cerrado ese bronquio, que el aire apenas puede pasar. Entonces se ve obligado a hacer esto, a hacer inspiraciones profundas también para tratar de meter la mayor cantidad de aire, pero el aire no está entrando, el flujo está limitado. Como el alveolo no recibe bastante oxígeno, pues va a haber cianosis en el paciente y se va a ver color azul. ¿Bien? Un paciente azul. ¿Por qué? Porque justamente no está entrando aire. ¿Bien? ¿Qué enfermedades se parecen o puedo incluso llegar a pensar de que pueden ser el COVID? Bueno, pues una que se parece bastante es el asma. Perdón, pero si no tomo mi café por la mañana, me pongo de muy mal humor. Bien, antes de continuar, por favor, levante la manito. Hay una, en la barrita de abajo de su teléfono o en su portátil, hay lo que dice reacciones, ¿no? Hay un iconito así y hay un signo de aplauso.
Bueno, pues quiero que hagan un sí, así. Los que tengan asma o hayan tenido en algún momento principios de asma. Aquí. Uno, ¿quién más? Dos. ¿Quién más tiene asma o piensa? Tres. Wow, son bastantes, ¿no? Hablamos de un 12% aproximadamente de gente que puede tener asma en este grupo, ¿no? Eh, pues fíjense entonces que el asma, si bien no es parte directa de la EPOC, o sea, de este grupo de enfermedades, sí puede determinar a futuro que el paciente desarrolle EPOC. Bien, sobre todo si es un paciente asmático y tiene factores de riesgo contaminantes. ¿Qué otros pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar esta insuficiencia respiratoria crónica? Pacientes que tengan insuficiencia cardíaca derecha. Y aquí está la pregunta de origen. Hay una pregunta que nunca tiene respuesta, ¿verdad? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Hay gente que dice que es el huevo, pues la gallina y es un círculo vicioso. Aquí pasa algo parecido. La EPOC o estas enfermedades crónicas determinan insuficiencia cardíaca derecha. Bien. Y a su vez, la insuficiencia cardíaca derecha puede determinar enfermedades pulmonares crónicas. Insuficiencia cardíaca derecha nos referimos a insuficiencia del ventrículo derecho que manda sangre a los pulmones. Bien. Entonces aquí hay un círculo vicioso. No se sabe exactamente a qué punto va a empezar. Si el paciente insuficiente cardíaco derecho determina enfermedades pulmonares o las enfermedades pulmonares determinan insuficiencia cardíaca derecha. Bien. Otra patología que se parece bastante, pero ya sabemos que no tiene nada que ver, es la tuberculosis. Bien. Es un tema también aparte que vamos a llevar en su momento. La tuberculosis muestra características de EPOC en el paciente de insuficiencia respiratoria, pero en este caso hablamos de una etiología bacteriana. El Mycobacterium produce esa lesión, una lesión irreversible que se parece mucho a la EPOC porque compromete la función respiratoria. Ahora, si el paciente con tuberculosis se cura, trata bien y todo eso, esa lesión que tiene a futuro puede ser predisponente para que él desarrolle el EPOC. Bien, pero como tal la tuberculosis no es parte de estas enfermedades, pero a futuro puede dejar lesiones que pueden determinar o comprometer la función respiratoria. Y aquí vamos a arriesgarnos y vamos a colocar otro diagnóstico que puede predeterminar desarrollar EPOC. Bien. Ahora me preguntarán por qué. Bueno, pues básicamente porque el COVID-19 eh, puede llegar a determinar justamente lesiones pulmonares, y lo van a leer, por cierto, unas lesiones que son bastante típicas, se llaman lesiones en hielo o con forma de hielo, es como si fuera un témpano, ¿han visto la escarcha de hielo la que se forma, ¿no? En la nevera, esa escarcha blanquita? Alguna lesión muy parecida determina el COVID-19 en el paciente que se recupera. Estas zonas lesionadas quedan con ese tipo de remodelación irreversible. Bien, y determinan, según lo que están refiriendo, sobre todo en pacientes que tenían patologías previas, determinan insuficiencia respiratoria más adelante. Es decir, su capacidad pulmonar queda bastante comprometida en los pacientes que están recuperados. Más de eso no sabemos ahora mismo. A futuro sí lo vamos a saber, seguro que sí lo vamos a saber. ¿Qué secuelas nos va a dejar esta patología en esos pacientes? Bien, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Ustedes cómo van a saber? Normalmente estos casos de EPOC los lleva el neumólogo, ¿verdad? El neumólogo se encarga de tratarlos, tratar las complicaciones, pero los médicos de emergencia, su trabajo ¿cuál es? Filtrar a estas personas, ¿bien? Decirle, no, usted no tiene EPOC, usted tiene una crisis de asma, usted tiene rinitis. El paciente, ¿por qué va a llegar? Bueno, pues siempre llega por su. Entonces lo que tengo que preguntar al paciente es qué tipo de disnea tiene.
Y el paciente me dirá, ¿cómo que qué tipo de disnea? Pues esta disnea se clasifica en 4 estadios. Bien, disnea de pequeños esfuerzos, de medianos esfuerzos, de grandes esfuerzos y disnea de reposo. La disnea de grandes esfuerzos es la, perdón, es la disnea que nos da por hacer ese cansancio que nos da por correr, por ejemplo. Cuando en la mañana salimos corriendo tras el micro, o cuando salíamos en el pasado a buscar el micro, salíamos corriendo una cuadra y lo pillábamos, ¿no? Subíamos, nos sentábamos y estábamos así, ¿verdad? Es una disnea de grandes esfuerzos. Implica un gran esfuerzo físico que me estimula eso justamente, ¿no? La de mediano se refiere a cosas pequeñitas, como por ejemplo subir las gradas y me cansa, es una disnea de medianos esfuerzos. Disnea de pequeños esfuerzos implica ya un paciente comprometido, un paciente que se levanta para ir al baño y en ese trayecto de ir al baño, de la cama al baño, siente esa disnea, ¿verdad? Disnea de pequeños esfuerzos. Y finalmente la disnea de reposo, que es la peor, es la sensación de dificultad de aire al echarse, por ejemplo. No está haciendo nada el paciente. Está echado mirando televisión o se está en el sofá y está con su disnea, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que evaluar qué tipo de disnea tiene, preguntarle hace cuánto tiene tos y segundo, preguntarle si esa tos tiene producción. ¿Hay flemas? No hay flemas. Aparte de eso, tengo que averiguar en qué trabaja mi paciente o dónde vivía antes. Y finalmente, para hacer el diagnóstico clínico, además de la imagen que vamos a ver en la placa de rayos X, se realiza este estudio, bien, la espirometría. Esta espirometría, no sé si la han visto ustedes, con mis estudiantes la vimos muy superficialmente en fisiología. Es un estudio que mide la capacidad pulmonar, mide un montón de parámetros, ¿bien? Los que más nos interesan en este caso es el volumen expiratorio en el primer segundo, o BEF1, y la capacidad vital forzada. ¿Bien? ¿En qué consiste? Bueno, pues el BEF1 es la cantidad de oxígeno, de aire que voy a expulsar en el primer segundo. Hacemos esto. Y echo todo el aire, ¿no? Inspiramos profundamente, mi capacidad vital forzada es la cantidad máxima de aire que puedo meter. Y cuando expulso ese aire, durante el primer segundo tendría que salir el 80% de todo lo que yo he inspirado. Bien. El 80% se refiere a casi todo lo que he hecho en el primer segundo. En el paciente crónico, paciente con EPOC, con bronquitis, con efisema, va a ser esto. No puede meter aire completamente para empezar. Y cuando lo logra, al momento de que yo le digo que expulse ese aire, va a ser esto. No va a poder echar todo el aire porque va a empezar a toser. Le va a costar bastante. Bien. Entonces, esta espirometría es importantísima en esos pacientes. Ahora, ¿en qué personas no la puedo hacer? Un paciente, por ejemplo, con una crisis asmática, y esto es pregunta de examen, por si acaso. Bien, incluso es pregunta de examen de residencia. Fíjense cómo es importante. La espirometría se puede hacer para diagnosticar tanto pacientes con EPOC, bronquitis, enfisema, incluso con asma. Bien, pero cuando no tengo que realizar la espirometría, cuando está contraindicado realizar este estudio. El paciente, por ejemplo, que esté con crisis asmática, paciente asmático que esté con su crisis, que no puede respirar, ese momento no se le puede hacer espirometría. A otra persona que no se le puede hacer espirometría es el paciente con neumonía. Bien, el paciente que esté con cuadros agudos, infecciosos, inflamatorios como neumonía, crisis asmáticas, la espirometría está totalmente contraindicada, porque implica un esfuerzo grande respiratorio. La espirometría es un estudio que dura casi media hora. En esa media hora el paciente está haciendo esto, haciendo esfuerzos que un paciente con una crisis asmática va a empeorar más su cuadro. El paciente con neumonía no va a poder terminar el estudio. ¿Por qué? Porque su capacidad va a estar muy comprometida. Bien. Bueno, nos quedan 3 minutos y medio. Antes de continuar, voy a pararlo aquí un momentito. ¿Sí? Y vamos a avanzar con la clasificación del paciente. Bien. Estos estadios, hay una tabla que se utiliza. Voy a terminar esta reunión y voy a empezar la siguiente. Son 37, 38, 39, 40, 42. Nos vemos dentro de exactamente 5 minutos. ¿De acuerdo?
y continuamos con la clase. Está bien, doctor.